¿Qué tal? Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar con el lugar de los hechos. Ya la semana anterior estábamos abordando el concepto sobre lo que es el lugar de los hechos y lo va a definirse o se va a conceptualizar como ese sitio o espacio en donde se presume se ha cometido un acto ilícito con las características de ser un delito. Por otro lado, es el lugar donde se van a encontrar los indicios y algunas evidencias para poderlas determinar, poderlas procesar, poderlas diseminar poco a poco en los laboratorios especialistas para integrarlas a la carpeta de investigación. Hablábamos también que el lugar de los hechos se va a llamar el lugar del crimen, el escenario del delito, que son meramente semánticamente sinónimos. Ajá. Pero que desde el punto de vista lógico, fáctico, jurídico, toma verdad histórico-científica porque se va a reconstruir esa serie de características, esa serie de cualidades y atributos que arrojan la comisión de un hecho delictivo. Bien, ahora, que en esta parte también el área de criminalística se ha desarrollado no nada más para determinar hechos delictuosos, sino también para investigar esos espacios físicos donde se haya ocurrido un presunto delito. Sin embargo, aquí es donde los indicios van a ser el determinante principal para establecer ese vínculo entre la víctima y entre el delincuente en la serie concatenada de hechos, en la serie relativa a esa interacción que hayan tenido previamente la víctima y el delincuente. A diferencia del lugar de los hechos, el lugar del hallazgo es ese lugar donde se van a encontrar indicios, marcas, señales, huellas o vestigios que se presuman de un hecho delictuoso. Sin embargo, este lugar del hallazgo pudiera no constituir específicamente la construcción de los hechos. Pudiéramos caber en la posibilidad en que corresponda al espacio físico, pero donde se distingue ese lugar del hecho, donde se encuentran los elementos de prueba, que son relacionados con el acto investigado. Por ejemplo, el uso de armas de fuego, el uso de armas blancas, lazos, algunas sustancias, algunos químicos, en donde tengan que ver con la posición del cadáver o específicamente que este cadáver se haya movido del lugar del evento principal. Obviamente también participan los vehículos, porque para determinar ese movimiento de una cuestión de cadáver, por ejemplo, el cadáver puede haber sido ultimado en un lugar y ser removido hacia otra condición, hacia otro paraje, hacia otro inmueble, hacia otro lugar específicamente hablando, ¿no? Entonces, la clasificación del lugar de los hechos lo veíamos que guardan relación entre sí, pero pudieran parecer sinónimos. Pudieran algunos especialistas determinar que no hay distinción alguna. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que ese lugar de los hechos y ese lugar del hallazgo pudieran ocupar el mismo espacio, pero en condiciones relativamente diferentes. Ahora, respecto de esta clasificación del lugar de los hechos, vamos a entender que de acuerdo a su clasificación puede darse un hecho típico y un hecho atípico, en donde el hecho típico es el lugar donde encontramos todos los indicios y evidencias que se encuentran dentro de la misma área a lo que se le va a conocer como lugar de los hechos. Ajá. Pero también pudiera ser el mismo lugar del hallazgo. Y el hecho atípico pueden encontrarse indicios, evidencias, pero en lugares diferentes respecto del origen principal de la escena del crimen. En esta parte, se puede cometer un hecho ilícito, por ejemplo, un homicidio calificado, en un lugar determinado, en una posición determinada, pero remover el cadáver hacia otro lugar a kilómetros de distancia. Mientras que el primero, es decir, el hecho típico, será el lugar de los hechos, el segundo, el hecho atípico, será el lugar de los hallazgos o del hallazgo. Entonces, tanto en el hecho típico como en el atípico, se van a determinar condiciones para que los especialistas forenses estudien las evidencias y estudien todo aquel elemento que sea constitutivo del delito. Por lo tanto, esta investigación se debe llevar de carácter metódico, se debe llevar completo, se debe hacer un análisis, se debe hacer una inspección previa. Y sobre todo se necesitará cierto grado de divergencia con las normas jurídicas.
¿Por qué? Porque la complejidad del caso puede dar origen a lo que mejor no nada más participe el Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales per se, sino también pudiera ser constitutivo de la Ley General de Salud, pudiera ser constitutivo del propio Código Civil. Entonces, en esta parte, de acuerdo a esa diversidad o divergencia de normas jurídicas, es como los especialistas deben llevar a cabo la investigación central del delito. De tal manera que dentro de la clasificación, la forma en que el equipo especialista participe dependerá del tipo de evento que se esté o se vaya a investigar. ¿Por qué? Porque primero lo que debe realizarse, y aquí vamos a entrar ya en materia del tema del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy estas cuestiones de cuáles son las características del lugar de los hechos, pero de acuerdo a la intervención de los expertos. Vamos a ver el sitio de arribo, el lugar de acceso, las rutas que se deben seguir y dentro de este contexto, cómo entran en contacto con la víctima, cómo puede encontrar el contacto con la víctima. ¿Sí? Eso tiene que ver también con estas partes de la integración de la trilogía o la tríada investigadora, que vamos a ver un poco hoy y lo vamos a ampliar en las siguientes sesiones, para que entendamos cuáles son esas características del lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, decía yo que en esta cuestión, el lugar de los hechos tiene mucho que ver con cómo lo vamos a clasificar. ¿Sí? Me voy a permitir compartir pantalla para que vayamos abordando. Esas características tendrán mucho que ver con el enfoque de protección y fijación, pero sobre todo conservación de la escena del crimen. Porque el primer respondiente tendrá la necesidad y sobre todo la obligación, no solo jurídica, sino profesional, de que cuando arribe a ese lugar y tome conocimiento de un delito, lo proteja, lo asegure y lo conserve, con el objeto tangible de que no haya contaminación ni mucho menos pérdida de indicios. Por eso, cuando arriben los especialistas en criminalística, tendrán que observar y fijar esas condiciones, en donde se va a concluir con un levantamiento, un empaque y un embalaje de todos los indicios recabados en el escenario de los hechos. Ahora, ¿cuál es el objeto? Trasladarlos a los laboratorios especialistas en cada una de las materias y poder llegar a los resultados finales para que la investigación criminal arroje resultados concretos, arroje resultados fehacientes, arroje resultados científicos que nos permitan llegar a una verdad sobre un hecho que se presuma como delito. ¿Sí? Entonces, proteger y conservar ese lugar de los hechos nos va a permitir reconstruir lo que ha sucedido y sobre todo recolectar todos esos elementos de agentes intervinientes en un evento delictivo. ¿Para qué? Para que nosotros lo consideremos material sensible, material que aporte evidencias y posteriormente pruebas a una carpeta de investigación. Recordemos que cuando la escena del crimen no ha sido debidamente protegida y conservada, es muy riesgoso. Dos, es muy latente que esos indicios se puedan contaminar y cuando más se puedan perder o se puedan, en esta parte, extraviar, ¿sí? Para que nosotros logremos reconstruir y preservar este lugar de los hechos, nosotros necesitamos del primer respondiente que es a base o con base de la corporación policial. Aquí es donde los cuerpos de seguridad pública tienen esa importancia y sobre todo esa relevancia para poder proteger, conservar y preservar el lugar de los hechos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los curiosos, algunas personas que todavía pudieran estar involucradas en el evento delictivo, toquen o muevan algunas características que pudieran ser útiles para la investigación criminal. Por eso una de las reglas de oro de la criminalística es que nadie debe tocar absolutamente nada de la escena del crimen hasta que no arribe el Ministerio Público y subsecuentemente el personal de servicios periciales. ¿Por qué? Porque al arribar en esa cuestión del lugar de los hechos, vamos a entender cómo vamos a trabajar en los espacios. Si va a ser un espacio abierto o un espacio cerrado.
¿sí? Si la primera línea de investigación me dice que yo tengo que investigar, pero a la vez tengo que ser observador como criminalista para poder entender que puede haber todavía material sensible que pudiera hacerme daño, que pudiera haber todavía en un evento más violento, no sé, la presencia de más delincuentes, uno o más delincuentes, que pudieran atentar contra la integridad física y sobre todo la vida misma de los especialistas en servicios periciales. Por eso nosotros tenemos que ser muy específicos en cómo vamos a arribar a ese lugar de los hechos. Si vamos a arribar desde una perspectiva ya más segura, pues apoyarnos de todos los cuerpos de seguridad pública, llámese Policía Preventiva, llámese Guardia Nacional, llámese Ejército Mexicano, llámese Marina Nacional. Y entonces en esta parte nosotros poder reconstruir de manera asertiva. Por eso la primera posibilidad en la protección y conservación del lugar de los hechos es acordonar el perímetro. Nos dice la doctrina y sobre todo la parte de los protocolos que al menos 50 metros a la redonda. Aquí hay que ver si fue un evento por tiroteo, pues no nada más vamos a hacer uso de la cinta verde o la cinta amarilla, sino también de la cinta roja. ¿Para qué? Para establecer que ese perímetro sea seguro, porque repito, puede haber presencia de más delincuentes que pudieran estar al acecho, hasta los mismos cuerpos de seguridad pública y de los especialistas en el área forense. La segunda, deben de mantenerse vigiladas todas las vías de acceso y los alrededores del lugar. ¿Por qué? Porque nadie debe acercarse, nadie, ni siquiera por curiosidad. Y que en este caso se debe de evitar que estos indicios se modifiquen, se extraigan o se coloquen objetos ajenos que puedan alterar el lugar de los hechos. Ajá. Por eso la autoridad policíaca, que al ser primer respondiente, deriva en la responsabilidad de la policía preventiva, en donde ellos no solo tienen la obligación de proteger el lugar, sino prestar en su momento, y si hubiera el caso, pues prestar auxilio a las víctimas, prestar auxilio a esas condiciones de vulnerabilidad en donde a lo mejor hay víctimas todavía con signos vitales latentes y hay que mantenerlas con vida, porque podrían ser también piezas y engranajes importantes para perseguir ese evento delictivo. Ajá. Dentro de sus posibilidades, bueno, deben de mantenerse alertas en todo momento, previniendo que el autor de los hechos regrese o cuando más permanezca en el lugar. ¿Sí? Por eso los cuerpos de seguridad pública tienen esa obligación primaria y sobre todo la relevancia e importancia de su papel para que nosotros conozcamos específicamente el área que yo voy a trabajar, si es segura, si es dúctil, si es hasta cierto punto fácil de ingresar, porque pudiéramos establecer también perímetros muy estrechos en donde el criminalista pudiera tener dificultades para accesar a ese lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, una vez protegido y conservado ese lugar, se debe esperar el arribo de las autoridades judiciales, que en este caso será el Ministerio Público, y la materia expertise en el trabajo de campo para que ellos reconozcan inicialmente cómo se va a trabajar y sobre todo que nada se debe de modificar hasta la realización correspondiente de la fijación de estos indicios. Es importante retirar a testigos que no nos van a aportar nada a la investigación y mantenerlos a los que sí fueron directamente involucrados en el hecho. Uh-huh. Nosotros también debemos retirar hasta cierto punto a los curiosos y proceder a una observación primaria para poder establecer el perímetro de trabajo. Dos, fijar el lugar, cómo voy a trabajar. La planimetría forense aquí se tiene que hacer presente para establecer esos pasos que yo debo determinar y sobre todo cómo los voy a aplicar. Sobre todo, cómo hacer el levantamiento de cada uno de los indicios sin contaminarlos, sin que sean estos revueltos con otras evidencias u otras pruebas. Ajá. Pero sobre todo, cómo los voy a empacar, a embalar y transportar para que sean integrados al protocolo de cadena de custodia. Obviamente, una vez hecho todos estos protocolos, se debe estudiar cuidadosamente cada uno de esos indicios recolectados en los laboratorios materia de expertise de cada una de las áreas que hacen a las ciencias penales y forenses. Ahora, ¿qué es en sí el escenario del crimen?
¿cómo vamos a entender esta cuestión del escenario del crimen? ¿Sí? Nos vamos a meter ya de lleno en esa intervención del lugar de los hechos. El análisis siempre se va a basar en un principio de transferencia establecido por Lockhart en el año 1928, en donde él plantea esta hipótesis que cuando un criminal interactúa con una víctima, hay un momento de transferencia entre eh, la manera en cómo se están relacionando sus hechos, ¿sí? Cómo algo de la víctima se transfiere al criminal y del criminal a la víctima. Por eso, en este caso, víctima y criminal siempre van a ser esos elementos constitutivos para poder realizar la investigación científica. Para el caso de la reconstrucción, nosotros necesitamos el análisis de evidencia física. Todo el material que se presuma ser aportado o sensible para la investigación tiene que reconocerse, tiene que estudiarse. Y sobre todo, desde el aspecto psicológico, conocer los comportamientos que tuvieron ambos intervinientes en el delito, tanto la víctima como el delincuente, ¿sí? En este caso, para el primer propósito, evidencia física, análisis, estudio, requeriremos a la criminalística. Desde el perfil psicológico nos van a apoyar la criminología, la psicología y hasta ciertos grados la antropología, ¿sí? Para determinar esas causas y origen de la escena del crimen, tanto en los hechos fácticos como en las condiciones psicosomáticas, en condiciones fisiológicas, en condiciones entomológicas, en condiciones hasta cierto punto biológicas y sobre todo endocrinas. ¿De acuerdo? Desde luego que tanto el agresor como la víctima ya coincidieron en un lugar determinado. La pregunta sería si tenían relación previa entre ellos o si había una relación de alguno de ellos para poder determinar las condiciones y especificar desde el aspecto victimológico si esa víctima fue de oportunidad o fue una víctima elegida. Ajá. Para definir y conceptualizar la escena del crimen, la vamos a entender como ese contexto en donde ya ha ocurrido un delito y donde hay interacción de un agresor con respecto de una víctima en un elemento coincidente, y que su estudio nos va a permitir formular hipótesis, proponerlas, justificarlas, delimitarlas, para ver qué ha pasado durante el proceso de interacción del delito, lo que nosotros llamamos iter criminis e iter victimae, y esa relación entre la víctima y el agresor, ¿sí? La manera de interactuar nos va a marcar esos elementos psicológicos, emocionales, en donde ambos tuvieron ya una línea. Dos, ¿qué tipo de armas se emplearon para poder determinar las condiciones tanto violentas o no violentas del evento? ¿Sí? En su defecto, el tipo, la cantidad y la ubicación de heridas causadas que se pudieran aportar y que se considerarían información sensible. Pero aquí cambiaremos el espectro. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de escena del crimen nos vamos a delitos de sangre, ¿no? ¿Qué pasaría de una víctima que fue agredida por envenenamiento? Hay que ver esa manera de interactuar entre el arma empleada, porque el arma empleada no se trata ni de una arma de fuego, ni de un arma cortante o punzocortante o policontundente. Se utilizan agentes químicos que pudieran causar heridas internas a los órganos del ser humano. ¿Para qué? Para causar daños permanentes o en su defecto la muerte, ¿sí? Entonces, esta información respecto de lo que nos permite generar hipótesis nos va a dar el estudio de la autopsia psicológica también. Con apoyo de la autopsia psicológica podemos establecer parámetros de interacción previos en cuanto a la víctima y el agresor, ¿sí? Porque probablemente nosotros pudiéramos presumir que fue una víctima de oportunidad, pero quizá el agresor ya la estaba acechando tiempo atrás. Quizá el agresor ya había tenido contacto previo con esta víctima. Entonces, aquí la información resulta ser indispensable de todos aquellos elementos testimoniales, de todos aquellos elementos que vayan aportando al proceso de investigación criminal. Por supuesto que debe tener consistencia
tanto el comportamiento del delito a lo largo de su vida, como el comportamiento del victimae con respecto de la víctima. ¿Para qué? Para entablar que la conducta va a establecer muchas directrices de cómo las personas derivan en las circunstancias delictuosas o no delictuosas. O sea, mucho pudiéramos pensar que probablemente la víctima no va a condicionar esos momentos delictivos, pero yo me atrevería a decir que muchas veces la víctima propicia esos eventos delictivos, ¿no? El delito ya lo definimos, que se necesitan diversas corrientes, disciplinas y enfoques, pero lo vamos a ver desde un punto de vista sociológico, positivo, legal y criminológico. Ya sabemos que para aspectos de derecho, delito siempre va a atender a las condiciones del Código Penal, el catálogo de delitos. Para aspectos sociológicos y psicológicos, vamos a establecer todas las teorías de la personalidad, de la psicología clínica, del manual DSM-5, del manual CIE-10, entre otros protocolos de atención clínico mental. Pero por otra parte, también vamos a establecernos esos parámetros de la criminología, ¿no? Para determinar que el delito, de acuerdo a su elemento lógico jurídico, lo establece el Código Penal Federal en su artículo 7º y el 15º del Código Penal de la Ciudad de México, que como un acto de acción o omisión que sanciona las leyes penales. Ahora, para que el delito se configure, tiene que establecer estos parámetros entre elementos negativos y positivos de acuerdo al concepto pentatómico, ¿sí? Y que en esta cuestión el delito va a atender a condiciones lesivos. Más allá de que sean corporales o no, también el delito puede afectar daños patrimoniales, bienes muebles, bienes inmuebles. eh, el delito también puede establecer condiciones propicias para eh, eh, obtener lucro, como es el caso del fraude, ¿no? El presupuesto básico del fraude no es un daño como tal corporal ni físico, pero va a atender a cuestiones patrimoniales. Y el presupuesto básico es que con base en el engaño, con base en la parte de la buena fe de las personas, la gente despoja de su patrimonio a esos bienes. Entonces, el concepto pentatómico nos va a decir que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible de hechos que se presuman de dolo, de culpa. Entonces, en esta cuestión, es una conducta porque la conducta puede ser de acción u omisión o de comisión por omisión. Y aquí el elemento distintivo entre esta conducta será la voluntad de las personas para querer cometer un delito. El elemento volitivo tiene mucho que ver con el intercriminis en la parte como voy a idear, a deliberar y a manifestar las ideas. Pero cuando yo ya materializo esa primera fase externa, entonces ya voy a buscar los medios preparatorios, voy a utilizar armas, voy a utilizar agentes intervinientes para poder ejecutar una conducta. Es decir, no nada más la estoy pensando, ya la estoy transformando, la estoy materializando para poder establecer el tipo penal más bien me desglosa el código, el catálogo de delitos y que es atentadora contra el derecho, porque por eso es antijurídico, porque es contraria a los cánones ordinarios del derecho. Es culpable porque ahora el Ministerio Público, a través de la teoría del caso, tendrá que establecer una responsabilidad penal para que el juez o el tribunal de enjuiciamiento pueda encontrar esa responsabilidad penal y ponerme una sanción, una punición. ¿Cuántos años de prisión debiéramos compurgar por haber cometido un delito? Entonces, el crimen sabemos que es una conducta antisocial que consiste en asesinar o matar o, en su defecto, herir a una persona. Significa delito grave o infracción gravísima susceptible de la aplicación de la ley penal y con base en los estudios de criminología y la conducta criminal, el aspecto psicojurídico se va a relacionar para establecer esos grados de dolo o culpa de los criminales, ¿sí? Entonces, el criminal se va a determinar en esa persona causante o responsable que ha vulnerado bienes jurídicos tutelados establecidos específicamente en la ley penal. Y que en el carácter de la base de estudio, nosotros no nada más vamos a atender a las cuestiones jurídicas, sino también a los estudios criminológicos y sobre todo victimológicos. ¿De acuerdo?
Entonces, en esta línea, la víctima va a establecer esas condiciones en un plano general, cuando ya el principio de transferencia nos dice que ha habido una interacción con un delincuente. Y sobre todo, cómo vamos a establecer esas condiciones de, del lugar de los hechos, ¿no? Cómo vamos a establecer esos momentos, cómo vamos a establecer cada uno de los aspectos lineales. Entonces, obviamente, para ello, nosotros estableceremos esas directrices de cómo vamos a estudiar a la víctima, pero específicamente cómo vamos a intervenir al, al delito, ¿sí? Cómo el criminalista tendrá esa obligación y esa necesidad de establecer condiciones de interacción entre indicios y evidencias. ¿Cómo vamos a establecer esas determinaciones o esas determinantes, mejor dicho, para los momentos clave en donde el delito ha sido ya relacionado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la escena del crimen va a tener elementos constitutivos, pero para trazar objetivos, ¿sí? Para poder determinar cómo vamos a establecer esas líneas de investigación. Ya entendimos que es la manera de interactuar que subyace sobre conductas delictuosas, pero que en esta cuestión el delito siempre debe especificar cuáles son las directrices a investigar. Ahora bien, dentro del arribo a y cómo vamos a manejar el escenario de los hechos, nosotros debemos de establecer objetivos demostrativos, entendibles, identificables y sobre todo que nos permitan determinar cada una de las características a seguir paso a paso, ¿sí? Esos objetivos son prácticas de un manejo apropiado en el sitio de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, el objetivo pretende demostrar, pero dar a entender a través de 12 pasos sobre la administración del sitio de intervención, para que nosotros nos aboquemos a las características únicas de cada paso a seguir. Por eso, practicar un manejo apropiado del sitio de intervención se debe aplicar este modelo sobre un escenario dado. Es decir, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la documentación preliminar. Asentar todo por escrito en una bitácora narrativa de los hechos que nosotros vamos trabajando. Obviamente, el apoyo de la fotografía forense nos va a arrojar una bitácora fotográfica para determinar los momentos en que el experto está interviniendo. Esa bitácora fotográfica me va a permitir establecer cómo encontré el lugar de los hechos, cómo intervine el lugar de los hechos y subsecuentemente cómo queda después de haber recolectado indicios o cualquier otro tipo de evidencia al momento de liberar ese lugar de los hechos. Por otra parte, la bitácora administrativa me va a decir qué recursos empleé para poder establecer esa línea de investigación, ¿de acuerdo? Que por otro lado, se deben asignar esas tareas específicas y sobre todo coordinadas al personal que se encuentre en el momento de la intervención y que de acuerdo a las circunstancias y del personal que tengamos disponible, nosotros vamos a asignar quizá una o más actividades, porque recuerden que en servicios periciales a veces hacen falta personal y que en este caso cada elemento que integra a los expertos investigadores deben de ocupar un rol específico en cuanto a esta materia, ¿sí? ¿Cómo voy a seguir la ruta más segura en lugar de los hechos? ¿Cómo voy a establecer esos perímetros de coordinar y sobre todo en momentos muy críticos, sobre todo en delitos de alto impacto, hay un cúmulo de personal que a lo mejor es innecesario, porque ya arribó primer respondiente correspondiente a la policía preventiva, porque ya arribó servicios periciales, porque ya arribó el ejército mexicano, porque ya arribó la policía de investigación, porque ya arribó el Ministerio Público, porque ya arribó la prensa. Y en esa cuestión, cada uno del papel que desempeñó
pues pudiera más estorbar. Entonces, la debida diligencia nos habla en cuanto a esta condición de cómo vamos a establecer las responsabilidades de cada interviniente en el lugar de los hechos. ¿Sí? Repito, probablemente haya carencia de personal y se necesitará establecer esas líneas para poder establecer mejores trabajos. Por eso el personal especializado tiene que especificar los momentos y sobre todo estar en distintos puntos para que de acuerdo a lo ejecutado recolecte las evidencias, las localice y sea el buen manejo adecuado de los materiales. Aquí el director de esta investigación tiene que tener mucha disciplina y sobre todo autoridad para poder establecer quién ya no debe estar en el lugar de los hechos, quién de verdad va a contribuir a la investigación, quién de verdad va a saber manejar todo el cúmulo de posibilidades que hacen a esa investigación criminal. Por eso el abordaje tiene que ser sistemático. Cada uno de ellos, en su grado de expertise, tendrá que exponer los motivos que lo orillan a intervenir en el lugar de los hechos. Recolectar evidencia para que, de acuerdo con el avance de las ciencias forenses, sea auxiliar en los estándares rigurosos necesarios. ¿Por qué? Porque de este abordaje sistemático, la evidencia recolectada, procesada, convertida en evidencia e integrada en una carpeta de investigación, se va a presentar en un juicio oral, de los cuales los expertos deberán elaborar dictámenes periciales para poder establecer esa línea conexa entre el sujeto pasivo y el sujeto activo y las causas lógico-fácticas jurídicas de la teoría del caso. Y se pueda determinar en el debate de juicio cuáles fueron esas condiciones que llegaron a los momentos delictivos. Por eso los 12 pasos necesitamos establecer puntos que correspondan a este modelo. ¿Cómo vamos a prepararnos para arribar al lugar de la intervención? ¿Cómo nos vamos a aproximar? El aseguramiento y la protección que ya abordamos previamente, ¿no? En el sitio de intervención, desde el conocimiento del primer respondiente hasta el arribo del Ministerio Público y los servicios periciales. El inicio de una búsqueda preliminar de indicios, pero también evaluar esas condiciones de seguridad que hacen a los criminalistas, ¿de acuerdo? Evaluar cuáles son las posibilidades de intervención de la evidencia física, preparar una descripción narrativa. Por eso la bitácora escrita nos va a permitir establecer un orden cronológico para los momentos de intervención y cómo pudieron haber sido esos momentos delictivos entre la interacción de la víctima y el criminal. Por eso es importante también tomar conocimiento del IPH. El informe policial homologado es un documento que manejan los cuerpos de seguridad pública y pudiera ser una herramienta elemental para esa descripción narrativa de hechos. Por eso la toma de conciencia y la toma del conocimiento específico del delito por parte de la policía preventiva y los cuerpos de seguridad resulta ser preponderante e imperante, pero sobre todo necesario para el criminalista y el apoyo del Ministerio Público. Fijar esos elementos fotográficos del sitio para poder establecer diagramas, croquis o planimetrías y que se pueda realizar una búsqueda más detallada con el objeto de ser más eficaces al momento de recolectar la evidencia física para que al final se realice una última búsqueda y finalmente liberar el sitio de intervención. ¿Cómo nos vamos a preparar? Esta debe ser anticipada y de acuerdo a una buena administración, debe ser esencial el uso de los recursos, pero sobre todo la optimización de esos recursos. Algunas guías útiles pudieran ser ya tener nosotros preparados ese material para poder recolectar, embalar y sobre todo empaquetar en esas evidencias para integrarlos a la cadena de custodia. ¿Cómo preparar una documentación preliminar? Pues refiero, vamos a tomar nota a través de bitácoras, vamos a tomar nota a través del informe policial homologado, coordinar los momentos de asignación al personal interviniente, evaluar algunas especificaciones jurídico-legales, como es la orden de cateo
o en su defecto el protocolo de actuación del agente del Ministerio Público. Considerar nuevamente la seguridad y sobre todo comodidad del personal de búsqueda, porque muchas veces vamos a ingresar a lugares muy estrechos, a lugares muy sucios, a lugares que pudiéramos extraer alguna herida, algún tipo de contagio. Por eso es establecer buenos elementos de seguridad, coordinar esos acuerdos de trabajo con las agencias involucradas. Aquí esto es muy importante, voy a tener aquí en este punto. Parte del momento de intervención del lugar de los hechos es cómo voy a coordinar esa ruta de seguimiento. Porque, insisto, puede arribar al lugar de los hechos mucha gente y que quizás esa gente no tiene nada que hacer ahí. Por eso, la comunicación entre las agencias involucradas en la investigación de un delito tiene que ser primigenia, tiene que ser cordial, tiene que ser cortés, porque muchas veces el Ministerio Público actúa bajo unas actitudes despóticas y prepotentes, al igual que la Policía de Investigación. Y eso puede ser punto de desacuerdo entre los servicios periciales, por ejemplo. Puede ser punto de desacuerdo entre cómo la policía preventiva está resguardando, asegurando y protegiendo ese lugar de los hechos. ¿Sí? Porque resulta ser que de repente policía de investigación quiere mover todo y ellos no son expertos. ¿Sí? Para eso entonces tendrían que estar del lado de los servicios periciales. Entonces, esos puntos de acuerdo con las agencias involucradas nos van a permitir que la investigación tenga orden, tenga líneas de respeto entre los intervinientes. Por eso, cuando la investigación preliminar se inicia, el primer respondiente es quien descubre ese crimen, ya sea concluido o en proceso. Y la relevancia de ellos es el aseguramiento, protección del lugar. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades del primer respondiente? Si es que hay una víctima, asistirla, porque probablemente esa víctima pudiera tener todavía signos vitales que le permitan salvar la vida. O, en su defecto, víctimas colaterales que también pudieran estar en un momento determinado vulnerables y que pudiéramos establecer líneas de investigación más directas con ellas. Pero para eso es importante asistirlas. Búsqueda y detención de sospechosos que se pudieran encontrar todavía en la escena del crimen. Obtener información de testigos, no de curiosos, de testigos. ¿Sí? Proteger la escena del crimen, llevar una bitácora en donde se anote y comunique a los que arriben posteriormente a ese lugar de los hechos sobre todos los movimientos que encontraron, sobre todas las alteraciones que pudiera haber sobre ese lugar, pero sobre todo todos los sucesos que pudieran ser reconstruidos a la par de la investigación criminal. Por eso la investigación preliminar siempre va a auxiliar al establecimiento de las primeras hipótesis del crimen. Nos va a permitir identificar a uno o varios agresores, pero sobre todo identificar esas líneas directas de interacción entre la víctima y el delincuente. Obviamente, proteger el lugar de intervención hasta que arrugue el personal especializado nos va a permitir una buena escena, nos va a permitir una escena dúctil, una escena veraz, oportuna, y que en algunos casos, si el arresto no es llevado de manera inmediata, bueno, que la investigación conduzca a que posteriormente se encuentren a esos presuntos delincuentes para encontrarles esa responsabilidad penal y que sean llevados a juicio. El primer respondiente, desde luego, tiene que conocer los procedimientos para notificar a cualquier investigación, a cualquier agencia de investigación criminal y, en aras de una cooperación mutua, establecer cuándo ha ocurrido un incidente, cuándo ha ocurrido un evento, y que sea el primer respondiente quien notifique el evento, para que posteriormente se notifique al investigador encargado. Se procure solicitar a las unidades forenses para que nosotros empecemos a dilucidar esas hipótesis. Le empecemos a dar cuerpo al trabajo de investigación. Por eso, el tiempo vale oro en una investigación criminal y sobre todo que entre más tiempo el lugar de intervención tarde en intervenir, es muy susceptible que se pierdan indicios o la escena se contamine. Así de simple. Obviamente, los intervinientes en la investigación criminal debemos evitar
platicarlo con compañeros o amigos que no tengan nada que ver en el lugar de los hechos. Sobre todo hoy día, con el uso de las redes sociales, se vulneran derechos fundamentales tanto de las víctimas como de aquellos intervinientes o que hayan sufrido daños en un evento delictivo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando se notifique a la prensa o a fotógrafos profesionales. Y sobre todo porque la prensa es muy amarillista, tiende a ser muy amarillista, sobre todo la prensa que se dedica a nota roja. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos con la información que se está ventilando. ¿Por qué? Porque se pueden vulnerar derechos de las víctimas, se pueden vulnerar incluso hasta derechos de los mismos delincuentes, porque recuerden que en este país somos un país garantista en materia de derechos humanos. Si nos guste o no, los delincuentes tienen derechos. Por eso el personal policíaco y otras corporaciones son el factor número uno para evitar la contaminación del lugar de los hechos o, en su defecto, que se pierdan indicios en esa cuestión. La seguridad y la comodidad del personal de búsqueda, recuerden que es necesario estar preparado en todo momento para un sitio de intervención porque puede ser peligroso, porque puede haber material radioactivo, puede haber material que puede ingresar a la sangre, que pueda dañar células, puede haber material cortante, punzocortante, o incluso al manipular armas de fuego también puede suceder alguna cuestión de incidental. Pero también podemos enfrentarnos a climas extremos, un calor infernal o en su defecto un clima sumamente frío. Nosotros tenemos que estar preparados para esas inclemencias del tiempo. Por eso los artículos que deben tomar en cuenta el lugar de los hechos en cuanto al criminalista es la vestimenta, el equipo de comunicación, de asistencia e iluminación. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos el tiempo para la investigación. Pudiera hacer que una investigación se prolongue más de 8 horas. O sea, no nada más es que llegue el Ministerio Público y en 2, 3 horas se va a liberar ese lugar de los hechos. No, al contrario, podemos establecer más tiempo porque mientras más evidencias recolectemos, nos va a permitir llegar más pronto a la verdad científica del delito. El refugio que vamos a utilizar, los alimentos y bebidas que vamos a ingerir, la asistencia médica en caso de que algún criminalista sufriera alguna herida, alguna lesión o algún daño ya más serio. La seguridad de la escena, brindada primero por los cuerpos de seguridad pública y subsecuentemente por toda la triada investigadora. El equipo de protección es muy importante. ¿Qué debemos tomar en cuenta para una buena ejecución de la escena del crimen? Bueno, debemos tomar en cuenta la ejecución de protocolos de salud y seguridad, el equipo de protección personal, el famoso EPP. ¿Qué circunstancias pueden ser dañinas a la salud? Bueno, pues vamos a establecer premisas, ¿no? Es peligro cuando yo presuma que cualquier cosa me pueda causar daño. Claro, porque no estoy exento, a lo mejor, de que si el primer respondiente no se aseguró debidamente que pudiera haber más sospechosos, esos sospechosos pudieran abrir fuego en mi contra. 2, puede ser un riesgo si alguien pudiese estar con algún daño. Aquí se interrelacionan el peligro y el riesgo porque si yo no estoy seguro de que el área fue debidamente asegurada, puede haber un peligro y cuando más un riesgo de estar interactuando con sustancias, químicos, cuerpos. Para realizar una buena inspección y asegurar la escena, nosotros tenemos que estar 100% seguros que el lugar está bien vigilado, bien custodiado y sobre todo bien asegurado. Ser observadores es el elemento primario de cualquier criminalista. Ser observadores, ¿por qué? Porque vamos a establecer las áreas de donde hay sospechosos o pudiera haber víctimas. Que pudiéramos encontrar alguna persona que nos pueda dañar o a los demás participantes de la investigación criminal. Que ante cualquier duda razonable que pudiéramos encontrar, nos recuerden que nosotros nos encontramos en un lugar desconocido. Y esa duda razonable me va a decir que a lo mejor alguien pudiera seguir en lugar de los hechos y se encuentra escondido. Uh-huh. ¿Qué medidas de inspección de seguridad debo mantener? Pues obviamente estar atento a cualquier daño o peligro ambiental,
Contacto con sangre, con objetos rotos que pudieran lesionarnos. Hechos por el hombre, personas que se encuentren armadas todavía en el lugar de los hechos, o la presencia de trampas o cualquier condición que me brinde poca seguridad. ¿Por qué? Porque una vez que el primer respondiente haya hecho la inspección de seguridad, nos debe dar la certeza de que esa área es segura para trabajar. Obviamente aquí les pongo en esta lámina cuáles son esas áreas de entrada y la naturaleza del daño que pudieran establecer un riesgo para la salud del perito. La inhalación, la absorción de piel, la ingestión o la inyección. Si estamos hablando del método de entrada, va a existir la naturaleza del daño. Si estoy hablando por inhalación, obviamente esa contaminación aeróbica a través de polvo, humo, vapores, gases o cualquier otra condición. ¿Qué necesito para reducir? No para evitar ni erradicar. Para reducir el riesgo necesito el uso de mascarillas o la ventilación de los lugares o en su defecto, más allá también de la mascarilla, complementarla con filtros. ¿Cuál sería el método de entrada sobre la piel? Bueno, contaminación por contacto con la misma piel y sobre todo, ¿qué tengo que acción para prevenirla? Equipo de protección como guantes, goggles, vestimenta protectora. ¿Sí? Elementos por ingestión, cualquiera que pueda ingresar por vía oral. Nosotros debemos de lavarnos las manos antes de comer, antes de ingerir agua, antes de fumar, si es que algunos peritos lo hacen, pero sobre todo, estrictamente prohibido ingresar alimentos a las áreas de procesamiento del lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros, al establecer contacto con algunos agentes que ya estamos viendo en la lámina, pudiéramos ingresar agentes nocivos al cuerpo. En el caso de la inyección, bueno, cualquier agente que pudiera tener filo o punta que pueda perforar la piel en todas sus capas, desde la cutánea, la subcutánea o hasta la interna. Entonces nosotros debemos manejar siempre con precaución cualquier indicio. Debemos establecer esa observación para poder seguir avanzando paso a paso. Y sobre todo, que tenemos que estar siempre preparados con el EPP, guantes, goggles, ¿sí? Algunas cuestiones, no nada más del guante de látex. Podríamos utilizar, por ejemplo, guantes de carnaza, que son más gruesos. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo de cómo está la vestimenta de protección del perito o del especialista criminalista. Lo vamos viendo, que tiene su mascarilla, porque va a proteger contra posibles inhalaciones de partículas o contaminar con su saliva el lugar de los hechos. Recuerden que nosotros al hablar expulsamos gotículas salivales. Los guantes, porque cualquier material que pueda ser absorbido por la piel previene de contaminación de huellas dactilares o de ADN, porque nosotros también podemos estar tocando el lugar de los hechos y ya estamos dejando huellas. El uso de lentes, porque nos va a proteger los ojos de algún peligro biológico. El traje va a proteger todo el cuerpo y previene la contaminación tanto de nuestro cuerpo como de la escena del crimen. El calzado va a permitir el uso de transferencias sobre marcas y que ya nosotros con nuestro propio calzado pudiéramos establecer nuevas líneas. Ahí ya no va a haber una línea de correspondencia. ¿Cómo se establecen los riesgos en la escena del crimen? Bueno, ¿qué peligros pueden representar en esta lámina? ¿Qué puedo hacer para asegurar el riesgo minimizado? Pues obviamente tengo que acordonar, tengo que establecer mis testigos métricos, tengo que establecer todas aquellas condiciones de señalamientos para qué, o para establecer las líneas de investigación en cuanto a los testigos numerológicos, ¿sí? Encontrar casquillos, encontrar armas, encontrar cualquier tipo de indicio que haya privado de la vida de una persona, o en el caso de violación, establecer las prendas, ¿no? Obviamente tenemos que tener acuerdos laborales porque todas las agencias de investigación involucradas necesitan un centro de mando para que se pueda comunicar la toma de decisiones y el lugar de resguardo. Acuerdos laborales que se realicen con algunos especialistas porque a veces las fiscalías no encuentran
algunos expertos, como puede ser un antropólogo o un topógrafo, para que nos marquen las líneas de investigación más directas y sobre todo más concretas. Tener contacto con las áreas de recursos humanos y administrativos. ¿Por qué? Porque así nos va a reducir cargas a la hora de establecer esa redacción de documentos, por ejemplo, ¿no? O el estar comprando insumos o el estar haciendo esta adquisición de recursos materiales que intervengan en la investigación. Por eso es importante que nosotros evitemos caer en crisis, evitemos siempre esas cuestiones de estar a vapor, de estar contra el reloj. El criminalista siempre tiene que estar preparado para cualquier contingencia y sobre todo para que en cualquier momento sea llamado. Por eso al abordar la escena, el criminalista siempre tiene que estar alerta y en contacto con el demás personal que está interviniendo en lugar de los hechos, porque la investigación está interconectada. En esa posición de cada uno de los intervinientes, vamos a establecer esas líneas de planimetría forense. Cuando los investigadores se aproximan a la escena del crimen, primero se debe buscar evidencia descartada. No hay más. O sea, elementos innecesarios que yo no pueda ser partícipes. Debemos realizar notas constantemente. El uso de lápiz y papel es importantísimo. Y asegurar que todos los presentes en el lugar de los hechos cuentan con esa obligación de tratar al lugar de los hechos como una escena del crimen segura. Obviamente, los cuerpos de seguridad y de emergencia médica tienen prioridad. ¿Por qué? Porque, repito, probablemente podemos encontrar una víctima en donde todavía cuenta con signos vitales. Se debe considerar la seguridad del personal que participa, evitar la contaminación del sitio de intervención y documentarla en la condición que se ha encontrado en su estimativa original. Que todo el personal debe trabajar en conjunto para asegurar y proteger el lugar de los hechos. Que todos requieren de un esfuerzo y atención continua, porque si no la investigación no va a ser exitosa, no va a arrojar un método ortodoxo, va a ser un método poco sistemático. Por eso, asegurar y proteger la escena pudieran ser acciones separadas, pero se van a interrelacionar. ¿Sí? Asegurar y proteger la escena son responsabilidades cruciales del primer respondiente, porque él nos va a dar la apertura para participar en la investigación criminal. Porque asegurar es necesario y sobre todo crítico, controlar al personal que ingresa al área inmediata. Por eso les hablaba que puede haber mucha gente que a lo mejor no tiene nada que hacer. Entonces, quien esté al mando de esa investigación tiene que ser diligente, tiene que tener don y voz de mando para establecer quiénes deben permanecer en el escenario y quiénes deben dar un paso costado. Por último, intervenir ese escenario tiene que ser de carácter íntegro. El equipo participante en la investigación criminal tiene que ser íntegro, ético, en apego al marco jurídico, pero también en apego a los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir sintetizando. En estas cuestiones de la intervención, nosotros establecemos la debida importancia de proteger el lugar de los hechos. Cuando son lugares abiertos o cerrados, ¿cómo vamos a trabajar? Porque a lo mejor en un lugar cerrado se reducirían los espacios. En un lugar cerrado a lo mejor puede haber agentes contaminantes en el ambiente. En un lugar abierto podría ser más complicado porque a lo mejor ya se contaminaron con polvo, se contaminaron con agentes de plomo por emisión de contaminantes de vehículos, automotores, porque probablemente estemos más expuestos ante la presencia de más sospechosos en lugar del evento delictivo. Entonces, ¿qué técnicas de protección establecemos aquí? Ya las vimos. Establecer el principio de transferencia de Edmond Locard nos va a dar mucha apertura para cómo intervenir ese lugar de los hechos. Yo con esto concluyo la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Suscríbanse al canal, por favor, y regálenme un like.
Que tengan excelente día. Hasta luego.